A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Una vez más vamos a hablar con Fidel Carrasco de Joselito el Gallo, en concreto de su nuevo libro sobre Joselito. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues estamos otra vez con Fidel Carrasco para hablar otra vez de Joselito el Gallo, porque es el tercer libro que escribe Fidel Carrasco junto a su hermano Julio y junto a su esposa Carmen del Castillo sobre Joselito. Y este se llama Joselito, lo que los hados se llevaron. El primero fue editado en 2018, que coincidía con el centenario de la Monumental de Sevilla, inaugurada en 1918 por Joselito. Monumental de Sevilla, la dignidad de un proyecto. Luego, en 2020, cuando se celebraba el centenario del fallecimiento de Joselito, pues escribieron esta terna, otro libro sobre Joselito, que era 2 temporadas y media. Y este 2023, pues han dado a la imprenta este libro, que está recién salido de la imprenta, que es José Gómez Ortega, lo que los hados se llevaron. Aquí también se conmemora una efeméride, y es que este año, el 16 de mayo, fue declarada jornada de descanso y no hubo toros en Madrid. Bueno, pues para celebrar el desastre, pues escribieron y editaron este libro. Pensábamos que lo sabíamos todo de Joselito, pero por lo visto todavía había muchas más cosas de las que hablar. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por el recibimiento, como siempre. Y, hombre, pues sí, pensábamos que sabíamos todo. Y bueno, siempre hay cosas. Joselito fue un personaje tan apasionante y con una vida tan interesante y y tan completa, por así decir, en todos los sentidos, que, hombre, hay muchas cosas que no se han tocado de Joselito o que se han contado y no son exactamente como se han contado, porque ya sabes que las cosas siempre se repiten muchas veces y tal. Y bueno, pues ahí estamos trabajando siempre con los hilos que nos van quedando sueltos de un libro, pues nos liamos con el siguiente y ahí estamos. Sí, podríamos decir que cuando escribís un libro se abren una serie de preguntas que os impulsan a contestarlas en otro libro. Claro. Nosotros, de hecho, el primer libro, el libro sobre la Monumental de Sevilla, en realidad es un informe pericial. O sea, nosotros como arquitectos hacemos muchos informes periciales, entonces ahí, o sea, el primer acercamiento a todo este tema de Joselito y de la Monumental y todo esto fue a través de la Monumental, porque había un librito concretamente de Lourdes Ramos Cuete, la Monumental de Sevilla, Voces y Silencios, donde, claro, yo ese libro me leí 3 veces y desde el punto de vista técnico había cosas que no encajaban. Entonces ahí empezamos a indagar. Cuando nos liamos con eso, pues resulta que empiezas a tirar y aparece detrás Joselito con una fuerza, vamos, que eso es tremendo, ¿no? Este hombre. Y de ahí salió el segundo libro y de las cosas que han seguido quedando, pues ha salido el tercero. Y ahora seguimos teniéndolos abiertos. ¿Publicaremos otro? Pues no sabemos qué pasará, pero hoy los tenemos más que nunca para seguir trabajando. Otra cosa es donde seamos capaces de llegar. ¿Y qué se van a encontrar los aficionados en este nuevo libro? En este libro, bueno, pues nosotros contamos cosas sobre la Monumental y sobre Joselito, como siempre. Así, en líneas generales, sobre la Monumental un poco lo que hacemos es meterla en el ambiente de la época, es decir, qué cosas estaban pasando en España y qué cosas estaban pasando en Sevilla para que esa plaza de toros tuviera sentido. Evidentemente no se puede ver como un sinsentido construir una plaza de toros para 23.000 localidades hace 100 años en Sevilla, ¿no? Eso evidentemente un sentido tiene, ¿no? Si tú lo ves desde fuera y dices, no, es que llegan de repente un nuevo rico, como se ha dicho muchas veces, y monta una plaza ahí porque... No, a ver, había un movimiento en España de fomento del turismo
había una serie, se hacían congresos, se hacían publicaciones, era una cosa que estaba, era de la época después de las pérdidas de las colonias y demás. Y entonces, bueno, ahí lo que se intentaba potenciar era el turismo. En ese fomento del turismo, un punto muy importante es la tauromaquia. Eso lo seguimos viviendo hoy en día. A los sitios donde hay toros se desplaza la gente, van a ver los toros y tal. O sea, eso es una cosa, movimiento. Y entonces, bueno, pues se potenció eso, incluso en el quinto congreso que se celebró en 1912 en Madrid, el quinto congreso sobre el turismo y tal, donde, bueno, iba una serie de personas importantes relacionadas con estos temas, siempre andaban por ahí detrás si no de patrocinio, como del presidente de honor y cosas estas, pues los reyes, tal, o sea, era una cosa como muy solemne, ¿no? Y entonces, concretamente en 1912, pues entre el programa de cosas que llevaban, pues era, por ejemplo, fomentar la construcción de plazas de toros, y dentro de los actos que hicieron cuando celebraron el Congreso en Madrid, pues una de las cosas curiosas que tenían era que les invitan a asistir a una corrida de toros, y esa corrida de toros es la de la alternativa de Joselito, que se suspendió por la lluvia. Entonces, claro, eso nos sirve también para ir a decir, coño, ¿cómo era este hombre tan importante de novillero? Porque al fin y al cabo era un novillero. Entonces, cuando hicieron ese programa, Joselito era un novillero. Y entonces, bueno, pues llegan y montan aquel congreso y van a esa corrida de toros, que luego, evidentemente, pues no se pudo celebrar porque tomó la alternativa al día siguiente en Sevilla, ¿no? Como sabemos. Y entonces, concretamente ya también, cómo esto se reflejó en Sevilla. En Sevilla, evidentemente, también. Sí es verdad que este movimiento de los toros y tal, y el turismo, era muy importante en ciudades, sobre todo costeras, por ejemplo, en San Sebastián, en Santander, en Cádiz, pero, bueno, también, evidentemente, en el resto de España, ¿no? Madrid, como estamos diciendo, o Sevilla. Y en Sevilla lo que está pasando en esa época también es que es cuando se gesta la exposición iberoamericana. Que sería en 1929. Sí, pero de la que se empieza a hablar en 1909. Entonces, en esa exposición iberoamericana, hemos encontrado también documentos, hay concretamente unos que reproducimos las portadas las cubiertas, en el libro, que son de un concejal que era Manuel Jiménez Fernández. Este era un concejal del Ayuntamiento de Sevilla que publicó un informe en 1930 y una conferencia que dictó en el Ateneo de Sevilla en 1931, que se titulaba la conferencia Los problemas que la post-exposición va a traer a Sevilla. Y ahí ese hombre, claro, cuenta el caos que fue aquello, y realmente de la exposición se empezó a hablar en 1909, pero no se celebró hasta 1929, porque entre medias los políticos que había, alcaldes, gobernadores civiles y tal, lo que hacían era ir retrasándolo, porque mientras tanto el dinero que llegaba del Estado tal, pues se lo iban ellos trajinando. Entonces se quejaban mucho también en prensa, se quejaban de que, hombre, la gente pudiente de allí en Sevilla pues no colaborase con el tema. Claro, estamos en un entorno en el que, en ese ambiente es donde llega Licén con Joselito y monta esa Monumental. La Monumental tiene sentido dentro de lo que es el propio desarrollo de la exposición iberoamericana. Se dieron varias fechas, en el 14, en tal, se dieron varias fechas intermedias. Pero lo curioso es que luego, cuando por fin se celebra la exposición iberoamericana del 29, los toros fueron en la Maestranza y no en la Monumental. Sí, bueno, y ahí llevamos incluso que hay publicado en La Voz de Teruel, publicaron un par de noticias, y es verdad que son noticias aisladas que no hemos podido contrastar en otros sitios, pero es una cosa que ya hemos comentado otras veces, que, bueno, pues que parece ser que el Niño de la Palma, Belmonte y Sicuelo estaban... Sí, que querían hacer una empresa para dar toros en la Monumental durante la exposición iberoamericana, pero lo abortaron los maestrantes también. No sabemos quién lo abortaría, pero evidentemente eso no sucedió. Y habían ido a Salamanca y compraron un montón de corridas en Salamanca porque en Sevilla no se las vendían. Sí, eso lo que sale publicado es que sí, que habían estado buscando toros en Salamanca y tal. Pero no sabemos, son dos noticias aisladas que hay ahí. Pero, hombre, lo que sí le da un poco de sentido es a que la plaza se demoliera en 1930.
porque justo después de la exposición. Entonces es posible que Lisén viera, aparte que desde la muerte de José le estuvieron haciendo la vida imposible, y entonces, hombre, sí es posible que a partir que en ese momento pues ya este hombre vendiera la plaza y tal. Pero por ejemplo de Lisén ya... Pero Lisén tuvo también problemas financieros porque compró muchos bonos de guerra alemanes, ¿no? Lisén tuvo... Que perdió la guerra a Alemania, claro, la Primera Guerra Mundial. Lisén tuvo problemas económicos después de morir Joselito. Y tuvo problemas económicos porque murió Joselito. Si Joselito no muere, la Monumental seguiría funcionando. Eso es una cosa, vamos, yo estoy más que convencido, no es demostrable, pero yo estoy por los datos que conozco y que conocemos, ¿no? Porque nosotros, yo suelo hablar en plural porque siempre están Carmen y Julio, evidentemente, y suelo referirme en plural, ¿no? Estos. Pero Lisén, cuando realmente tuvo problemas económicos, fue después de morir Joselito. Se ha dicho, a veces, se ha dicho que es que Lisén estaba arruinado en 1919. Hay una cosa muy curiosa que llevamos en el libro, es que en 1919 se monta una compañía, la compañía naviera sevillana, allí en Sevilla, en un notario de Sevilla, y de 5 millones de acciones, José Julio Lisén tiene 1. Es decir, el 20% de la sociedad lo tiene Lisén. Y entonces, bueno, evidentemente es un señor que en 1919 tenía... Todavía mucha potencia. Tenía, vamos, más que de sobra. Y hay una curiosidad, llevamos reproducido también, tenemos varias acciones, y tenemos varias acciones a nombre del Marqués de Tablantes, que el Marqués de Tablantes era el teniente de hermano mayor de la maestranza. Entonces, decimos, hombre, evidentemente eso no prueba nada, pero como mínimo resulta curioso, ¿no? Que el teniente hermano mayor de la maestranza tuviera dinero metido en esa empresa. Entonces, pues no sería tan mal negocio, ¿no? Aunque no... O sea, arruinado Lisén en esos años. Cuando murió Joselito, Lisén no estaba arruinado, ni mucho menos. Y de hecho, ya estaba asumido por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. O sea, desde los maestrantes estaba asumido por todos, que es que aquella plaza estaba viva y estaba funcionando. ¿Por qué va Salgueiro si no allí? ¿Y por qué los maestrantes no le ponen pegas para que Salgueiro coja la maestranza? Porque igual que ponían condiciones, otras condiciones en los contratos, de si están funcionando las dos plazas, el arrendamiento es tanto, eso lo llevamos en el segundo libro, pues le podían haber dicho... Y bajo ningún concepto puedes llevar la otra plaza, puedes tener nada que ver con la otra plaza. Y en cambio, Salgueiro lleva en 1920 las dos plazas. Bueno, entonces se podría decir que en los primeros meses de 1920 los maestrantes han tirado la toalla y se han hecho a la idea de que la Monumental es una realidad indiscutible y que tienen que convivir con ella, pero también parece cierto que cuando Joselito muere en Talavera, los maestrantes se rearman, ¿no? Y ven la oportunidad de acabar con la plaza Monumental. Bueno, a ver, nosotros una de las cosas que tratamos en este libro es que maestrantes había muchos, y muchos de ellos íntimos de Joselito. De hecho, el único que hace declaraciones en contra de la Monumental es el conde de Santa Coloma. El conde de Santa Coloma le hace una entrevista a Corrochano y le mete con calzador la pregunta de ¿es verdad que usted se niega a llevar toros a la Monumental? Y dice, sí, ya le he dicho a José. Tienes mis toros para matarlos donde quieras, menos en la Monumental de Sevilla. Pero luego este señor manda no una corrida, manda a un festival, manda un novillo. Un festival benéfico en la Monumental manda un novillo. Entonces, bueno, eso es una opinión personal de un señor. Pero sí es verdad que había muchos enemigos entonces. Y son lo que te estaba diciendo antes, los gobernadores, los políticos, toda esta gente que estaba allí llevándoselo. Y que esto un poco lo que hacía era ponerles activar el asunto. Ponerles un poco en evidencia, ¿no? Sí. Ponerles en evidencia. De todas maneras, para esto hay mucha opinión. Incluso nosotros los autores tenemos opiniones diferentes en esto. Hay unos que tiramos más porque la maestranza estaba más implicada, otros que tiramos menos porque lo estuviera. Bueno, es una cosa que evidentemente no se puede demostrar. Pero, por ejemplo, hay una cosa que se ha dicho que tuvieron... O sea, realmente cuando tiran la toalla no es en el 20. En el 20... Es en el 21. Es en el 19.
Cuando tiran la toalla No, los maestrantes, pero es en luego el 19. los de la Monumental lo tiran en el 21. Bueno, la Monumental la clausura en el 21. La clausura del gobernador civil. El que sabemos que lo clausura es un gobernador civil, que manda allí un ingeniero, un arquitecto y un médico para decretar sobre el estado de solidez de la estructura y dicen, uy, esto tiene fisuras, lo tendrá que ver alguien que sepa. Y eso es del segundo libro, ¿no? Entonces, entre otras cosas, se quejan de que no hay datos sobre la obra y tal. Bueno, es que simplemente con que hubieran estado mínimamente relacionados con el hormigón, sabrían que los datos estaban publicados en una revista en la que nosotros nos hicimos eco en el primer libro, en el de la Monumental, y una revista científica. O sea, la Monumental fue un edificio relevante, ejemplar para la época, incluso a nivel técnico, y eso iba en el primer libro, fue portada de periódicos ingleses para ilustrar la modernidad de España por una visita de los reyes de España. O sea, fue un edificio muy importante y muy relevante en aquellos momentos, y había muchos intereses en Sevilla, no solo los de los maestrantes. Nosotros presentamos el segundo libro en el Salón de Carteles de la Maestranza, y con nosotros estuvo el teniente hermano mayor de la Maestranza. Todas las palabras que tuvo hacia José y tal, y el trato con nosotros fue amabilísimo. Siempre se dice, no, es que siguen sin perdonarlo, tal. Nosotros no hemos visto eso. No quiere decir nada, pero yo te hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que había mucha gente. Por supuesto que habría maestrantes. Por ejemplo, el conde de Nervión. El conde de Nervión, cuando se interesa por la exposición, es cuando les ofrece los terrenos de lo que hoy es el barrio de Nervión, para decirle, oye, lo podéis montar aquí, que esta zona no se anega con las crecidas del río. Y entonces va a ofrecer, o sea, a ver, aquí cada uno tenía sus intereses y sus cosas a nivel personal. Como entidad no lo sé. Incluso hay un libro al que nosotros nos referimos en el segundo, y nos volvemos a quejar en este, porque a nosotros los maestrantes hay un libro, hay un documento que no nos han dejado ni nos van a dejar verlo, que es cuando en 1919 discuten largamente una oferta económica que les hacen para comprarles la plaza. Y hay un autor de la Universidad de Sevilla que tiene publicado un libro, se llama, me parece que es Núñez Roldán, es que no me quiero equivocar en el nombre, pero creo que es Núñez Roldán. Y entonces publica en un libro que tiene sobre la maestranza y tal, comenta esa noticia, pero luego en el pie de página la referencia está mal. Entonces hemos dicho, a ver si podemos ver esto. No nos dejan verlo ahí. Nosotros lo que queremos ver es el documento donde los maestrantes discuten si venden o no venden la maestranza a alguien. Este autor, según lo escribe, deja entrever que parece que es Salgueiro, pero claro, Salgueiro en el año 19 estaba tieso y en el 20 estaba peor. Y mientras tanto, Lisen estaba montando empresa. O sea, ahí está claro que la única oferta pudo llegar por parte de Lisen. Evidentemente no nos dejan ver ese documento, pero claro, pues eso no lo podemos decir claramente, pero es que ¿Y Lisen por qué se arruina entonces? Hombre, a Lisen en el momento que muere Joselito le empiezan a reclamar, entre otras cosas, eso lo llevamos en el segundo libro, le empiezan a reclamar, es como si a ti de repente te llega el banco, le empieza a reclamar unos pagos inasumibles, es como si a ti el banco te dice, mañana la hipoteca entera. Hombre, que hemos quedado en que a plazos, y te acabo de pagar había pagado, me parece, no sé si eran 400.000 pesetas, y le requerían no sé cuánto así de un día para mañana, y le empiezan a tocar por bajo y le empiezan a fastidiar y a hacerle la vida imposible, y le acaban arruinando, pero después de morir Joselito. O sea, la Monumental, cuando muere Joselito, en Talavera, la Monumental se está celebrando la novillada. O sea, que es que, sí. A ver, la Monumental estaba más que asumida. Hombre, más que la reina, estando en el palco, la última vez que toreaba Joselito en la Monumental, Joselito y Belmonte toreaban esa tarde, y la reina en el palco. Realmente, si los maestrantes estuvieran tan en contra y tan eso, hombre, digo yo, que fuera la mujer del hermano mayor de la maestranza, que es el rey, que fuera la esposa del rey, la reina Victoria Eugenia, y que fuera allí a estar en el palco real de la Monumental, evidentemente, si hubieran tenido tanto poder, que menos que, por favor, no nos haga usted esta faena de plantarse en ese palco. Y la reina estuvo en el palco. ¿Y qué papel tiene Belmonte en todo esto?
Belmonte no tiene papel. Belmonte, el papel que tiene, bueno, Belmonte al principio no está en contra de la Monumental. De hecho, llevamos en el libro una fotografía publicada durante las obras en el año 16, publicada en un periódico donde aparece Belmonte visitando las obras. O sea, él tenía un interés. Cuando luego desaparece en el año 18, ahí tiene pinta que... La temporada que no torea en España, con el pretexto de su boda en Lima, efectivamente. Y que ahí, es la temporada que se inaugura la Monumental. efectivamente. Y ahí tiene toda la pinta de que Se quitó de medio. que le aconsejaron que se quitara de en medio. Belmonte era, con lo revolucionario que era muy íntimo de los más caciques, y concretamente de un señor, el más cacique de todos los tiempos que había en Sevilla, y era íntimo. Vamos, cuando vino de... ¿Se puede decir América, el nombre del cacique? Sí, pero no lo vamos a decir. Se puede decir, pero no lo vamos a decir. Pero vamos, este señor fue a recogerle cuando vino de vuelta de América en el año... ¿Cuándo volvió? En 18. A finales del 18. A finales. Pues Bueno, y de hecho... va a recogerle en su coche. De hecho, Belmonte estuvo en la Monumental viendo la despedida de Rafael el Gallo, pero puesto en el tendido. Porque sentado le en el brinda, tendido, porque le le brinda un toro. brinda un toro. Ahí el problema que tuvo Belmonte con la Monumental es que era un tema pues de exclusivas, un poco como pasa hoy, cuando oyes hablar, no, es que este torero iba con este apoderado, con este grupo de apoderamiento, como se manejan estas cosas. Y entonces, pues ha dejado de estar y entonces ya le bloquean en sus plazas, no sé qué, pues un poco esa historia. Entonces firmaban exclusivas. En el año 19, Joselito torea en la Monumental y Belmonte en la Maestranza, en corridas a la misma hora, durante la Feria de Abril, pero sin embargo en el año 20 era la misma empresa, la de la Monumental y la de la Maestranza. Las corridas eran en fechas distintas y además toreaban Joselito y Belmonte en las dos plazas, juntos. Por lo tanto, la pinta que tiene es que se había llegado a un arreglo perfecto. Había una única empresa que gestionaba las dos plazas, claro, y digamos que había llegado la armonía. Sí, hombre, solo lo llevamos en el segundo libro. Realmente el que estuvo detrás organizando aquello para que se juntaran y se pusieran de acuerdo fue Belmonte. O sea, el que sienta en una mesa Salgueiro no con Lisén, sino con Pineda, sí, es Belmonte, el apoderado de Belmonte, vamos. Sí, sí. Entonces, claro, es que son muchas cosas, son intereses económicos, son tal, pero vamos, Belmonte, a ver, era un torerazo, evidentemente. Yo siempre digo, el problema no es Belmonte, el problema son los belmontistas. Sí, sí. Ahora a nosotros nos llaman, con Ignacio Sánchez Mejía nos reímos mucho, porque dice, ahora nos llaman los neogallistas, nos llaman. No, ahí no me sale la palabra ahora, allá. Bueno, es igual. Ya te saldrá. Ya me saldrá. Y bueno, porque estamos reescribiendo... Coño, porque estamos reescribiendo la historia que han escrito ellos, dice Ignacio. Claro, es que la historia de Joselito y Belmonte es que... Hombre, yo creo que... A ver, primero... toda la historia, no solo la de los toros, toda está constantemente en proceso de reescritura. ¿Por qué? Porque se hallan documentos nuevos que hace que las cosas se interpreten de otra manera, de una manera más objetiva. Es decir, esa es una constante de todas las disciplinas, no solo del toreo. Eso por un lado. Y por otro, que ya lo hemos hablado, lo que sucedió es que la historia del toreo se escribió de una forma muy sesgada. La escribieron los amigos de Belmonte, con unos claros objetivos de exaltación y mitificación del trianero, y vamos a decir de desprecio hacia los demás, así de claro, y por lo tanto es normal que haya pues todo un proceso pues de intentar poner las cosas en su exacto lugar, porque además luego otra cosa es el asunto del cinematógrafo. Es decir, las imágenes que quedan de la época desmienten la historia oficial. Es decir, lo que se ve en las imágenes no tiene nada que ver con lo que se ha escrito. Entonces es lógico que se inicie una investigación para poner las cosas en su exacto lugar y para que la historia vaya de acuerdo con las imágenes. Porque lo que es una contradicción y un absurdo es que la historia se contradiga con las imágenes. Hay algo que no funciona. Y ese proceso, que yo creo que abrió Alameda en el año 1979 y nosotros somos sus continuadores, pues yo creo que ese proceso es interesante, es importante, porque en realidad tampoco menosprecia a Belmonte.
No, es que no hay que menospreciarle, claro. Lo que se hace verdaderamente es poner en su lugar, sobre todo a tres matadores: Joselito, Chicuelo y Manolete, ¿no? Ya dejando la Monumental de Sevilla, ¿qué más cosas cuentas en el libro? Bueno, pues entrando ya en temas Más humanos, más de Joselito. Joselito, sí. Ahí, bueno, el título es Lo que los hados se llevaron, porque, bueno, hay un par de autores que, rebuscando por ahí entre la documentación y demás, hay dos autores que se refieren a los hados concretamente con el tema de la Monumental. Dicen, concretamente Gustavo del Barco dice que los hados hundieron la plaza en aquellas pruebas de 1917, cuando prácticamente la volaron, o sin prácticamente, y dice, y luego esos mismos hados vendrían armados con dinamita y piquetas y dinamita para acabar de demolerla en 1930 y tal. Entonces, con eso de los hados, claro, hemos titulado el libro Lo que los hados se llevaron, porque es que los hados han llevado la verdad de Joselito. Y lo que hay es un cambio radical en los años 40. En los años 40 hay un cambio brutal en lo que es la imagen de Joselito. En los años 40 fue cuando Gustavo del Barco escribe su... Aparece el libro de Gustavo del Barco a mediados de los 40. Y entonces hay una cosa, claro, nosotros, sí, con todos los respetos, nosotros decimos que Joselito y Belmonte han tenido muy mala suerte con sus biógrafos. Belmonte, hombre, era un gran escritor, Chávez Nogales, ni puto comparación con Gustavo del Barco, era un grandísimo, era periodista, los dos eran periodistas y era un grandísimo escritor, Chávez Nogales, con mucha obra publicada, tal, o sea, un señor importante dentro de lo que es la literatura. Y bueno, pues se encontró con el personaje de Belmonte y entonces escribió pues una novela preciosa, a mí me encanta y yo la recomiendo, pero sabiéndolo. Con respecto a la novela de Chávez Nogales, es que es lo que tú has dicho, es una novela, por lo tanto es absurdo que mucha gente se piense que es la biografía de Belmonte. No es una biografía, es una novela, con mucha parte inventada por el novelista. Entonces, eso no es una biografía y la gente se está tomando el libro de Chávez Nogales como si fuera la mismísima verdad absoluta. Y no, Belmonte, por lo visto, en Petit Comité comentaba que era un libro exageradísimo y que muchas cosas las había puesto de su propia cosecha Chávez Nogales. Por ejemplo, toda la historieta de Tablada. Tablada estaba en la puerta de Sevilla. Y en Tablada esperaba por la noche el ganado que iba a ser llevado al matadero o llevado a la plaza de toros. Era la última parada del ganado. Por lo tanto, ese ganado que al día siguiente pues iba a ser muerto en el matadero o en la plaza, estaba vigiladísimo. En Tablada habitualmente no había ganado, solo había la noche antes de ser llevado esos animales a la plaza, al matadero. Y esos animales la última noche estaban vigiladísimos. Por lo tanto, es imposible que Belmonte torease en Tablada. Sí, pero y lo bonita que es la historia de que tenían un farol por ahí escondido, y luego, no sé qué. ¿No? El asunto de desnudarse y cruzar el río Ganado, si no era necesario, se habían hecho la corta precisamente para poder ir andando y Belmonte había trabajado en la corta. Sí, efectivamente. Sí. O sea, que es que no era necesario, si tenías a 20 metros un paso para llegar. Sí, sí. Por ejemplo, todo eso es un auténtico disparate y la gente se lo ha creído. Pero es que es muy bonito, es que lo cuenta muy bien. Está muy bien contado, pero tiene que ver muy poco con la realidad. Es que cuando te cuentan estas cosas yo siempre pongo el ejemplo de mi tío Rafael, en paz descanse. Nosotros teníamos un tío allí en Brihuega que era peluquero, conocidísimo allí en el pueblo y tal. Y decía, cuando se inauguró la plaza, yo estuve en la finca del Puenco arreglándole el pelo al cordobés. Y nosotros, coño, niños que éramos, no lo creíamos. Y luego ya, pasando los años, decíamos, joder, tío Rafa, vaya guasa tenía. ¿Te acuerdas cuando nos decía qué tal? A ver, una cosa es lo que te han contado, claro, y otra cosa es que, hombre, ya cuando tú piensas un poco esto, por ejemplo, la plaza de Linares, el 28 de agosto de 1947, tuvo que tener 500.000 localidades. Hombre, sí. De tanta gente como aseguró que estuvo en la corrida de la muerte de Manolete. Eso es como la del Rabo de Morante. También. La vio o la de José Tomás de aquí de Madrid. Sí, es decir, sí, han tenido mala suerte. Sí. De Belmonte se ha ofrecido pues una imagen absolutamente distorsionada y disparatada. Y de Joselito tampoco ha tenido biógrafos a la altura. ¿Tú sabes quién podía haber sido un biógrafo estupendo de Belmonte y en cambio escribe una biografía que no vale para nada? Antonio de la Villa. Antonio de la Villa era un periodista madrileño que era un gran amigo de Belmonte, pero amigo intimísimo, vamos. Claro.
era el amigo de las juergas nocturnas y el amigo al que se le hacen las grandes confesiones. Sin embargo, escribe un libro en el año 27 que es la cosa más sosa y más descafeinada sobre el personaje. ¿A qué es verdad? Sí, Y él sí que lo pudo haber escrito. Y luego otra cosa muy curiosa del libro de Chávez Nogales es que además fue concebido como un publireportaje. sí. Lo pagó Pagés, que era el apoderado de Belmonte. Claro. Lo pagó Pagés y se fue publicando semana a semana artículos, sí. en la revista Estampa. Efectivamente. Y bueno, pues Chávez Nogales, que nunca había visto una corrida de toros, se montó una película, todo el mundo le encantó, le hizo una publicidad estupenda, pero eso no es una biografía. Claro. Ya me acordaba la palabra, revisionista, ¿no? Yo... Pero es perfecto. Sí. A mí me encanta el nombre, me encanta que nos llamen revisionistas. Y bueno, y volviendo a lo de Gustavo... El problema es eso, que tú te lees todo lo que se ha escrito, ves las imágenes y ves otra cosa. Claro. Sí, está claro. Luego hay una cosa también, el otro día hablando con Víctor Pérez López, hablando de estos temas y tal, y decía, joder, dice, es que es curioso que con todas las imágenes que hay, nada más que imágenes de Joselito, de Belmonte no hay. Sí que hay de Belmonte. Pero no tantas como de Joselito. No, sí que hay. Estamos hablando de los años 20. El tema de Belmonte, o sea, es que lo que aparece tiene muy poco que ver con lo que se ha escrito. Tenemos muchas imágenes de Belmonte en su época de alternar con Joselito, y luego tenemos unas imágenes que son muy definitorias, que son la reaparición de Nimes del 34. Nimes, sí. Y digo que son muy definitorias porque digamos que es cuando el torero se presenta en toda su madurez, en todo su esplendor, en toda su maestría, cuando iba cortando rabos por todas partes. Claro. Y lo que ves no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Es decir, Belmonte es un torero que no liga en redondo, que nunca gira sobre los talones, es un torero que torea con la mano muy alta, es un torero que lo que hace fundamentalmente es torear en ochos, digamos que cambiando la trayectoria del toro pero sin girar él. Es un torero muy antiguo en muchas cosas, pero que digamos que tiene dos cosas modernas, que es el estar buscando el pitón contrario para desplazar al toro y luego una cierta postura con el pecho hacia adelante. Eso es lo que se ve de Belmonte, pero no se ven un montón de cosas que se le atribuyen. Claro. Y que las hicieron otros. Claro. Entonces es normal que se vuelva a escribir la historia, porque ves a Joselito y le ves ligar en redondo un montón de veces, le ves girar un montón de veces, pero un montón de veces. Mira, con el toro de la alternativa, lo hace. Con el cuarto de la corrida de Martínez en Madrid, lo hace. Con el Albaserrada de Barcelona, lo hace. Claro. Entonces es normal que se... El del toro de la alternativa, eso lo llamamos nosotros en el libro, pues es una cosa que nunca se ha dicho hasta la fecha, que era que coño, es que a Caballero le diga dos naturales ayudados, sí. Entonces, y se ve claramente en las imágenes. Eso es. Una cosa que siempre ha quedado ahí, pero es que está. Es que está. Está ahí. Y nosotros lo llevamos ahí en el libro. El tema también es que, por ejemplo, gente como Corrochano, que era un gran conocedor del toreo, pero de eso no se da cuenta. Y entonces, ¿sabes quiénes se dan cuenta? Se dan cuenta algunos revisteros provincianos que no eran respetados, ni porque sus medios en los que escribían no tenían ninguna potencia y por lo tanto... pero, por ejemplo, quien dice que Joselito liga en redondo, por ejemplo, es Don Ventura, que por aquel entonces escribía en Bilbao y no sale de Bilbao. Luego estuvo toda su vida en Barcelona, pero entonces está en Bilbao. Don Quijote, que no es sospechoso porque era de Belmonte, también lo dice, pero era un señor que se veía a las ferias del norte, que tampoco tenía mucha influencia. Y en Lima lo dicen. Claro. Porque llega Joselito después de Belmonte. Y dicen, hace cosas que Belmonte no hace. Los revisteros limeños. Eso de las crónicas de Lima. Los revisteros limeños. Es muy interesante, las crónicas de Lima. Pero claro, era gente que no tenían el altar de tener una tribuna en Madrid que leyera todo el mundo y todo eso. Pero evidentemente sí que hubo gente que se dio cuenta. Pero los grandes popes no se dieron cuenta. Y entonces, pues de ahí viene todo el desvarío. Pero no debe extrañarse. No debe extrañarnos. Porque los grandes popes de la crítica taurina nunca se han enterado de nada. O sea, es una constante histórica, ¿sabes? Sí, es así. Bueno, es decir... Sí, más bien, es así. Pero vamos, eso, que evidentemente el revisionismo es necesario por lo que he dicho. Es que no tiene nada que ver lo que se ha escrito con las imágenes. Entonces hay que volver a reescribirlo. Lo que decíamos antes, hablando de Chávez Nogales y Gustavo del Barco, por ejemplo,
Bueno, Gustavo del Barco, su producción literaria básicamente eran novelas del corazón, novelas rosa de esta. Entonces, La Casa de las Lágrimas, El Valle de los Suspiros, yo qué sé, títulos de estos, ¿no? Ahí nos llevamos reproducidos. Literatura galante, que se llamaba en la época. O sea, y literatura galante era como se llamaba. Pero era muy prolífico en esa, Sí, sí. en esa vertiente, ¿no? Y entonces, de repente, se descuelga con lo de Joselito. Luego tiene un par de cosas sobre Pepe Luis Vázquez Pepe Luis Vázquez y tal, pero son cosas puntuales. Y lo primero que tiene es lo de Joselito. Entonces, a ver, nosotros no analizamos el libro entero de Gustavo del Barco, pero cogemos 3 o 4 cosas que son significativas, ¿no? Por ejemplo, cuando Joselito se presenta en Jerez, de novillero. El día de los becerros de Cayetano de la Riva, cuando no pudo matar al último. Bueno, pero es que, claro, lo cuenta Gustavo del Barco y Joselito llora de rabia y de impotencia y no sé qué, mierda, porque es que además se nota que Gustavo del Barco, tú cuando lo lees, dices, coño, que este tío no le gusta a Joselito, es que este tío no es gallista, es que se le nota cuando escribe, porque tú puedes decir eso, pero decirlo de otra manera. Y claro, eso estamos hablando de una corrida que era una novillada sin picadores, entonces eso no hay crónicas, pero hemos encontramos una. Y en esa crónica, lo que dice la crónica, dice, bueno, los chavales no pudieron matar los toros, pero ¿qué vamos a esperar de unos chavales que apenas tienen 12 o 13 años? Es que es lo normal que no puedan matarlos. Pero lo que sí hemos visto es que aquí hay uno que va a ser torero y va a ser de los grandes, que es el pequeño de los Gómez. Y eso te dice la crónica ese día. Convertir esa realidad, pues claro, Gustavo del Barco no estuvo en la presentación. En Jerez, claro. Gustavo del Barco vio 2 veces a Joselito torear en su pueblo cuando tenía el 14 años, o no sé, por ahí lo hayamos escrito, no, 14 no, 8, no sé los que tenía, vamos, muy jovencito. Y entonces, claro, y lo mismo que hemos encontrado, hemos cogido 2 o 3 anécdotas, que son las más repetidas siempre, ¿no? Y entonces, bueno, te vas a las crónicas de la época. Y bueno, y llevamos cosas curiosas como, por ejemplo, el famoso tema este de las banderillas en la despedida de Bombita. A mí como aficionado, es de las cosas que más me gustan del libro. Porque ahí nos podemos... A ver, ¿quién es el primero que dice esto? Porque a mí yo como aficionado no entendía. Cualquiera que haya estado, tú cuando vas a una despedida de un matador de toros, ¿cómo es posible que Bombita le diga a Joselito, era una corrida de 8 toros, ¿cómo es posible que en el 5.º toro le diga, no me ofrezca la banderilla, que yo ya me he retirado? Si quedaban 3 toros en los chiqueros. Tenía que intervenir en banderillas, en quites, y ante el percance de un compañero he tenido que intervenir. Todos sabemos que el día de la despedida el torero se retira cuando se va de la plaza, cuando se acaba la corrida, pero antes... Entonces, no entendíamos cómo puede ser que Bombita le dijera esto. Pues vamos a ver quién es el primero que lo dice. Y el primero que lo dice es... El primer sitio donde se ha publicado es en el Cosío y en lo de Gustavo del Barco. En los años 40, ambas cosas. El Cosío en el 40, en ese Cosío, si no recuerdo mal, los 3 primeros tomos fueron el 41, 42, 43. Y esto sale en el 3er volumen, el 43. Que además, tú fíjate, yo tengo tenemos el Cosío entero y yo el volumen 3, pero es ya de una edición posterior. Me busqué a Rafa Cabrera un día, oye Rafa, ¿tú tienes el original? Sí, déjame que quiero ir a verlo. Y fui a su casa y estuve viendo el Cosío, el original, y viene exactamente igual que en la versión que tenemos nosotros. Joder, y esto, pues vamos a buscar crónicas. Y llevamos ahí, a ver, reproducimos 3 o 4 crónicas, pero hemos consultado como 15. En ningún sitio aparece lo de las banderillas. En ningún sitio aparece. Joder, ya es curioso una cosa como tan, ¿no? Porque si realmente hay algo como para que se perciba desde el tendido, no lo percibe solo el que ha escrito esto, sino que lo ha tenido que percibir más gente, eso tiene que ser. Y de hecho hay periodistas que es que están deseando. Hay uno muy gracioso que dice, muchos humos trae esta chimenea, ¿sabes? Hablando de que Joselito era un torero con mucho, como que se lo tiene muy creído y tal, un tío que iba a darle. Joder, pues empezamos a tirar para atrás, bueno, pues vamos a ver cómo fue la temporada del 13. Pues también se ha dicho, es que Joselito estuvo persiguiendo a Bombita y dándole daños todo el verano. Porque es que, claro, Bombita es que como boicoteó a Rafael y les hizo pasar hambre y tal. Y vamos a empezar por la temporada del 13. Nos cogemos la temporada del 13 y resulta que en la temporada del 13, de 50 corridas que torea Bombita, más de la mitad torea o con Rafael, sobre todo con Rafael, o con Joselito, o con los dos.
seguimos, o sea que de boicot nada, eso del boicot cae por su propio peso. Bueno, vamos a seguir buscando, vamos a ver cómo fue la temporada. Y la temporada se basa en toda España en encuentros entre los hermanos Bomba y los hermanos Gallos. Los Bombas, Emilio estaba retirado, Manolo el pequeño y los dos Gallos. Y hay un montón de combinaciones por toda España, era la base, incluso en Sevilla, la base de la feria, del inicio de Resurrección y de la feria son estos toreros. Seguimos para atrás y bueno, ya resumiendo, llegamos al origen de la historia. Resulta que cuando muere Fernando el Gallo en 1897, de los pocos que están en Gelbez para acompañar el féretro del padre de Fernando el Gallo, el padre de Joselito y de Rafael, para acompañarlo a Sevilla, de los pocos que están es el padre de los Bombas. Es de los pocos que hay allí. Y en la ceremonia del cementerio, cuando entierran a Fernando el Gallo, de los pocos toreros que hay, es Ricardo Torres Bombita. Pero es que luego, te cuento al final, pero entre medias me he dejado que es que a Rafael la alternativa se la dio Emilio. Sí, señor. De testigo Ricardo. Y hay una foto preciosa, llevamos 3 fotos de brindis, porque hay algunos brindis que constan en prensa y hay otros que tienen foto. Concretamente, el día de la despedida de Bombita, se ve como Rafael le brinda el toro, le brindaron toros. De Joselito no hay foto, pero de Rafael sí hay foto brindando el toro, además en el centro del ruedo. Hay otro, en otra plaza, no recuerdo qué plaza es, donde Rafael está, es otro día diferente, no tiene nada que ver, Rafael le está brindando a Ricardo Torres Bombita, pero es que además entre las años de todas es cuando el 25 aniversario de la alternativa de Rafael le brinda a Emilio, a su padrino de alternativa, y le hace salir al ruedo de la maestranza y le brinda allí el toro, y claro, le ves a los dos. Y le ves en el año 1927. Claro, pues esto fue el 25 aniversario. Y entonces, claro, es que es una foto tan entrañable, los dos, vamos, Bombita riéndose, le tiene cogido así por el hombro a Rafael, tal, o sea, una cosa, coño, es que se llevaban bien, es que Joselito le tenía manía a Bombita, pero qué manía le va a tener, si es que es imposible que le diera manía. Hombre, sí que era su objetivo como torero. Porque a ver, Joselito quería mandar en el toreo y quien mandaba en ese momento era Bombita. Pero Bombita se va. Hay crónicas, nosotros llevamos crónicas y además que lo dicen así. Un sol que muere y un sol que nace. Sí. A nadie se le ocurre decir que Bombita retirara a Guerrita porque cuando él toma la alternativa se está despidiendo Guerrita. A nadie se le ocurre decir eso. Son cosas que pasan, y han pasado siempre en toda la historia. Unos vienen y otros se van. Bombita se estaba yendo los toros. Joselito, hombre, por supuesto, a ver, pero todos sabemos, los toreros en la plaza, y hay toreros, no, yo no voy a nombrar a ningún torero, pero hay toreros que tú notas que en la plaza van a reventar al compañero si pueden, pero luego luego tienen un trato cordial. Bueno, eso de esos odios y esas inquinas, hombre, que Joselito quería. Pero hay que tener en cuenta que Joselito era un chaval en su primer año de alternativa, ¿eh? Y Bombita era una figura consagrada que se estaba retirando. Joselito no fue retirar a Bombita en esa temporada. Y alternaron muchas veces, efectivamente. Sí, yo creo que también lo que pasa es que hay una exageración en todo eso, pero es muy propia de los aficionados, ¿no? Es decir, los aficionados están constantemente buscando rivalidades y buscando emociones, ¿no? Mientras que normalmente el trato de los toreros suele ser otro, porque son compañeros, digamos, que afrontan el peligro juntos y suelen tener otro trato. Es decir, una cosa es lo que se dicen los aficionados partidarios de uno u otro torero, y otro es lo que se dicen entre los toreros, que suele ser una cosa mucho más templada. Lo mismo que hay toreros que no, pero que no se llevan mal, pero a la hora de hacer el quite se hacen el quite. Por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, todos los antimanoletistas se hicieron arrucistas en el año 44, y las discusiones entre manoletistas y arrucistas eran muy violentas, pero en cambio Arruz admiraba a Manolete tremendamente y eran muy amigos. Hay una foto la famosa paella de un abrazo, los dos abrazados. Hay un abrazo bueno, y también está la foto del abrazo y la foto de la paella, comiéndose una paella en la Plaza de Toros de Valencia, en el Patio de Caballos.
pues eso pasa. Es decir, hay una tensión entre los aficionados que no existe entre los toreros, pero eso ha pasado muchísimo. Sí, bueno. Y luego también ha habido un montón, que eso también se podría escribir muchas cosas, muchas competencias inventadas. Es decir, Ordóñez y Dominguín, pero si eran cuñados, si los apoderaba él mismo, claro, que era Domingo Dominguín, hermano de uno y cuñado del otro. Claro. Eso ha pasado siempre. Sí, es así, es así. Está la mítica, el mito de los aficionados y luego la realidad. Claro. Creo. Sí, hay algo de eso. Sí, hay bastante de eso. Y bueno, y donde se muestra con más claridad es precisamente entre Joselito y Belmonte. Es decir, hay una discusión nacional pues enorme con respecto a los dos toreros, pero ellos no discuten, ¿eh? Ellos están de acuerdo en todo y son amigos y se llevan bien, es así. Yo es una cosa, no sé, a Joselito se ha sido muy injusto con él, otras cosas que tratamos en el libro por seguir comentando. Bueno, y luego también el mito de que era un torero, o sea, hay dos mitos que le persiguen a Joselito. Uno, el torero triste, que era un torero constantemente melancólico. Bueno, eso ya en el segundo le quitamos la depresión, gracias a Dios. Melancólico y tal. Y luego otra, el hombre soberbio, ¿no? Un tipo inaguantable, ¿no? Sí, eso se ha hecho siempre, pero vamos, se le ha negado, por ejemplo, la relación con personajes de la cultura. Se ha hecho que siempre era una especie de cateto que estaba todo el día vestido en el campo y en el campo metido y tal. Bueno, Joselito tuvo una vida y Joselito la admiraba un montón de gente y lo tratamos ahí. Tenía muchas relaciones con gente muy importante dentro del propio mundo de la cultura. Con Margarita Xirgu, o sea, llega a decir con incluso... una actriz que incluso que hubo un romance, se llegó a decir. A ver, Margarita Xirgu, aparte de que era bastante mayor que Joselito, que eso no tiene nada que ver, llevaba 10 años casada. Y Margarita Xirgu estuvo casada con su marido hasta que su marido muere. Y cuando su marido muere, a los 2 o 3 años, se casa, pero con un compañero de toda la vida, con un amigo de toda la vida, es decir, no era una persona que fuera... Sí. No era una veleta. No era picaflor, no andaba por ahí dando saltos. Y era una persona, yo por lo que hemos visto, nosotros, era una persona seria. Y era una persona que tuvo con Joselito una relación que también se ha ocultado. Tampoco sé hasta qué punto eso se ha podido hacer intencionalmente o no. Pero, por ejemplo, Margarita Xirgu fue a los toros mientras vivió Joselito. Una vez que muere Joselito, deja de ir a los toros. A Margarita Xirgu la lleva a los toros Emilio Junoy, o Junoy, como se pronuncia, un diputado, creo que fue diputado y senador catalán de Barcelona, y la lleva a los toros a Margarita Xirgu, que no quería ir, por muchos de sus compañeros actores, venga, vamos a los toros, y ella no quería ir a los toros, y fueron y la llevó a ver a Joselito. Este hombre, Emilio Junoy, era íntimo, tenía muy buena relación con Rafael y con Joselito, con los dos. Y hay fotografías que llevamos en el libro, publicadas en prensa, donde se ve evidentemente que hay una relación. Y con Margarita Xirgu es muy curioso que Margarita Xirgu, lo que le impresionaba de las plazas de toros, eso está escrito por sus biógrafos, lo que le impresiona a Margarita de las plazas de toros es ese edificio, esa cantidad de gente, y ella soñaba con hacer teatros en edificios así, como hacían los romanos, ¿no? Sí. Y entonces esta mujer fue de hecho hay un libro que se llama La primera actriz, porque fue la que el Festival de Teatro Clásico de Mérida, la que lo trajo fue ella, y fue la primera actriz interpretando a Medea, ¿no? Con Enrique Borrás y demás. Y entonces, claro, cuando Margarita Xirgu está en Pinomontano, en la fiesta que le da Joselito, porque también se ha dicho que es que Joselito conoció a Margarita Xirgu en una fiesta en Pinomontano, no. Joselito y Rafael dan una fiesta a Margarita Xirgu. En su honor, en Pinomontano. Y va Margarita Xirgu y todo el cuadro de actores y se ve en la foto que se lo pasan bomba. Y eso es en el año 17. Y en el 17 es cuando se iba a inaugurar la Monumental. Es decir, estamos hablando de dos personas que compartían esa idea. Bueno, evidentemente no hay conversaciones grabadas, pero no es irse mucho de la realidad pensar que Joselito y Margarita Xirgu hablaran de esas cosas. Cómo él soñaba con ver 23.000 personas como los vio en Sevilla y cómo Margarita
hizo, además, esas representaciones de Medea las hizo por toda España. Llevamos alguna foto en Barcelona, aquí en Madrid también. Es decir, era un poco universalizar era el concepto de la monumental, ¿no? Y hay una foto que llevamos, esta foto famosa de Joselito de soldado y demás, que está allí posando con el fusil y tal, y la conserva la familia de Margarita Xirgu, dedicada por Joselito. Una foto a mi admirada Margarita Xirgu, tal, no sé qué. Y según cuentan sus biógrafos, cuando Joselito muere, Margarita Xirgu lo sintió bastante. Pero dentro de lo que es una relación de que se te muere un amigo... De amistad, claro, más que de otra cosa. Claro. Y entonces, bueno, tuvo relaciones con gente dentro de la cultura, tuvo relaciones con un barítono, con Rafael tenía una relación muy íntima y Rafael y José estaban siempre juntos, que era Tita Rufo. Luego había otro que era Tito Esquipa, que era un tenor, que hay constancia, en ABC sale que mandó una corona al entierro de Joselito, al cementerio de San Fernando. Es decir, había muchas relaciones. Y hay una cosa muy curiosa, siempre se ha relacionado el ambiente cultural en Pinomontano, se ha relacionado con... Sí, con Sánchez Mejías y la generación del 27. Se ha relacionado con Ignacio. Y evidentemente eso está ahí. Pero hay una cosa muy curiosa, que es que en 1918 el Cuco, el banderillero, cuñado y banderillero de Joselito, estrenó una obra de teatro aquí en Madrid, se llama El triunfo de Manolillo. Sí, es verdad que era más un sainete y tal, pero bueno, salió en prensa, tuvo esa repercusión, y además es muy gracioso cuando comentan cómo iba la gente como con cierta sonrisilla a ver qué nos encontramos de las banderillas. Y luego las crónicas decían, hombre, ha demostrado que además de con las banderillas se puede ganar la vida con la pluma y tal. Bueno. Pero lo más curioso de todo esto es a quién dedica. Nosotros tenemos un original de aquella obra de teatro y se la dedica a José Esperius, el arquitecto, de las ventas. A ver, ahí está claro que en Pinomontano ya había, o sea, Ignacio lo consolida, pero que ahí estaban pasando cosas desde la época de Joselito, eso lo tenemos muy claro también, porque vamos, un banderillero como el Cuco, claro, luego dice, no, es que el Cuco estaba chalado, a ver, el Cuco se acaba suicidando después de morir Joselito, es que hay que ver que se te muera Joselito siendo de tu casa. O sea, si ya fue una expresión de dolor la que hubo, un dolor en toda España tremendo, imagínate en su casa. Eso para volverse loco no es extraño. Y luego hay muchas fotos de Joselito montando en bici, conduciendo un coche, jugando al fútbol, cazando. O sea, digamos que era que también siempre se ha dicho que solo estaba interesado por los toros, pero parece que estaba interesado por otras cosas también. Y luego, tenía relaciones con gente de la alta sociedad, vamos, por ejemplo, la fiesta esta de Pinomontano, hay una publicación, no recuerdo, yo creo que es de Mundo Gráfico, y hay una fotografía, la llevamos ahí en el libro, donde se ve al Marqués de la Granja poniendo un par de banderillas en Pinomontano el día de Margarita Xirgu, maestrante. O sea, es que tenía muchas relaciones y además se ve que era muy amigo de sus amigos. Por ejemplo, con el de los Nieneros, ¿Con quién? Con el del banco, con el Urquijo. Con Urquijo. Con Urquijo cuando... con Juan Manuel Urquijo, el que luego el marido de Carmen de Federico, los que compraron lo de Murube por consejo de Joselito. Bueno, pues según compran la ganadería, lo primero que hace Joselito para lucirla es matar 6 toros en la maestranza. Él solo. Sí. Llevamos el cartel ahí también. Entonces, claro, era un señor que estaba muy bien relacionado. Muy bien relacionado. Y además se nota en las cosas que hacía Joselito, incluso en la manera de vivir y de disponer, de organizarse los dineros. Por cierto, también en el libro están los dineros de Joselito, a su muerte. Sí. Aquí una cosa que hemos hecho nos ha costado bastante entrar en el... Igual que en el de la maestranza sabemos que no vamos a entrar, no nos van a querer enseñar aquello nunca, pero en el de los notarios nos costó entrar, pero al final entramos y oye, de maravilla. Y además cada vez que salimos, coño, a ver si venís con más tiempo y nos tomamos una caña de Vizcaya y no luego a salir. O sea, de verdad, muy buen trato. Y allí hemos salido con las manos negras un montón durante mucho tiempo buscando allí entre los protocolos y demás, y entre ellos están lo de la herencia de Joselito. Joselito no dejó testamento, Joselito
falleció sin dejar testamento y entonces se lo repartieron los hermanos. Y Joselito tenía el 80% del dinero, no tenía propiedades, el 80% del dinero lo tenía en bonos del Estado, en acciones y cosas de este estilo. Es decir, era un tío muy moderno. Es que cualquier torero lo primero que se compra es una finca o un Mercedes. Este tenía todo, no tenía, lo único que tenía en propiedad... Alguien le aconsejaría, por ejemplo, Urquijo. Claro. Porque es que además parte del dinero lo tenía en su banco. No solo en su banco, porque también tenía en Credit Lyonnais y tal. Credit Lyonnais, curiosamente, la sede que tenía en Sevilla era de los Lisen. Era un edificio de los Lisen que tenía alquilado a Credit Lyonnais y ahí tenía dinero también Joselito. Hablando de también, que eso me lo he dejado antes, de la Monumental, Joselito está desde el principio, porque desde el principio los que montan la Monumental, que son José Julio Lisen y por el apellido creo que es su padre, cuando montan la Monumental, desde el primer momento, en el primer acta, nombran apoderado de la plaza a Pineda. Apoderado de Joselito. Apoderado de Joselito. Entonces, evidentemente, a ver, Joselito no está allí en persona, pero está Pineda, o sea que ese está el Joselito, desde el minuto 1. Y luego hay una cosa muy curiosa, como también se ha dicho, que Joselito cuando muere ya la situación era crítica, no se hablaba con la familia. Entonces, fíjate, la única casa que tenía Joselito era la de la Alameda de Hércules. Pinomontano ya no era de él. Pinomontano, es muy curiosa la historia de Pinomontano, porque resulta que Pinomontano lo compra Joselito. Al poco tiempo, a los 2 años por ahí, se emancipa, que era una fórmula de la madre, que es una fórmula que tenían para disponer sus dineros y tal. Se emancipa de la madre y Gabriela Ortega le da la emancipación y tal. Y luego le da un poder a su madre para que venda Pinomontano a quien quiera. Y entonces va la madre y se lo vende a Rafael. Y al mes va Rafael y lo hipoteca. ¿Y quién levanta la hipoteca? Sánchez Mejías. Ya ahí no hemos seguido. Nos hemos quedado ahí. Porque tampoco, la verdad es que tampoco nos interesa. Pero claro, ahí se supone que cuando ya muere Joselito tal, pues luego se lo queda Ignacio. Y en manos de los descendientes de Ignacio está. Ahí tenéis también otro libro por escribir, que es el de Rafael el Gallo. Rafael el Gallo es un personaje le llevamos dando muchas vueltas al tema de Rafael también. Sí. Es un personaje fascinante. El problema es que tiene como un montón de agujeros negros su vida. Es decir, estuvo mucho tiempo en América y prácticamente no se sabe qué hizo en América, ¿no? Sí. Pero ahí hay otro libro que está por escribir, porque hay libritos, hay cositas, pero el gran libro sobre Rafael el Gallo no se ha escrito. Nosotros es una cosa que tenemos interés pendiente, pero no sabemos si seremos capaces. Tenemos varias cosas relacionadas con Joselito y con aquella época de Joselito, pero no sabemos hasta dónde llegaremos. Bueno, ¿quieres contar alguna cosa más? No sé, creo que he dicho casi todo. Luego me empezarán Carmen y Julio. ¿Te has dejado esto? Ah, sí. A ver. Hay una muy graciosa. Hay la del famoso cuadro de Joselito, que sale Joselito delante de un cuadro. Y que siempre se atribuye que una de las señolas es Guadalupe Pablo Romero, siempre se ha dicho, ¿no? Eso fue una cosa que Carmen, en la época esta de la pandemia, estuvo en un ERTE 6 o 7 meses, y de los 6 o 7 meses estuvo 3 meses... Solo dedicada a esto. 12 horas al día, nada más que buscando esta historia. Y entonces, claro, lo primero que decíamos, a ver, en el cuadro salen 4 señoras. Y resulta que Guadalupe tenía 2 hermanas. Pero es que además había una hermana que había fallecido antes. Entonces, había fallecido, pero bastante antes. Era una cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? Y entonces, ese cuadro se dice que la foto está hecha en 1917 en la exposición primaveral que se hizo en los salones altos del Ayuntamiento de Sevilla y que es Joselito posando delante de las hermanas Pablo Romero. En un cuadro pintado por Miguel Ángel del Pino y Sardá. Bueno, pues resulta que empezó Carmen a buscar información sobre esa exposición y sí es verdad que salió publicado en un periódico de Sevilla que Miguel Ángel del Pino y Sardá había aportado a la exposición 3 retratos de las hermanas Pablo Romero. 3 retratos, no un retrato con 4 personas de las que 3 son las Pablo Romero, no. 3 retratos, con lo que nosotros entendemos que serán 3 retratos que tendrá la familia por ahí, o lo que sea. Y entonces, buscando, pues ya lo siguiente que hizo Carmen fue empezar a buscar exposiciones que hubiera en 1917 ya en Sevilla ya descartado, pues vamos a buscar en Madrid, en Barcelona, a ver dónde hubo exposiciones. Nada, no había nada.
Y de repente un día encontré una fotografía, 2 fotografías publicadas en prensa, donde se ve a Joselito con el mismo traje. Y en una se ve con el mismo traje y con el mismo sombrero, con el sombrero este cordobés que llevaba. Y dice, hombre, coño, esta foto, ya es foto de 1912. Pues vamos a buscar exposiciones de pintura en 1912. Y resulta que en 1912 se estaba haciendo una exposición de pintura en Madrid. Se estaban haciendo 2 exposiciones. Una de Bellas Artes, que era como la oficial donde estaba, y luego había un díscolo que era Anselmo Miguel Nieto, que se tenía una exposición que le hicieron en el diario de La Tribuna. Fidel, busca este libro de Anselmo Miguel Nieto, compra este libro. ¿Cómo? Bueno, tenemos libros de pintura de aquella época, tal. Y en uno de esos libros aparece el cuadro, y el cuadro se llama Sinfonía Rosa. Tiene 2 versiones, y son cuadros con modelos. Son cuadros con modelos porque además este señor era un pintor muy relevante, y cuando pintaba la marquesa, ponía la marquesa de no sé quién, cuando pintaba a Valle Inclán, pues que tiene 3 o 4 retratos de él, es Valle Inclán, o sea, es decir, y cuando no pone nada es porque son modelos. Y entonces, buscando por él, resulta, me dice un día, vete a la hemeroteca y busca en La Tribuna, porque encontró, en la presentación de La Tribuna, cuando se inauguró la exposición, salió publicada en ABC o en blanco y negro, yo creo que era en blanco y negro, salió publicada una fotografía, se veían los que estaban, no sé si eran los reyes o quién había allí, que estaban buscando allí, presentando la inauguración de la exposición, y se ve una esquinita del cuadro con la vegetación que tiene y tal. Dice, Carmen, va a ser este cuadro, vete a buscar. Y fui a buscar y ahí está. Esa fotografía se la hizo a Joselito cuando se presentó en Novillero en Madrid en 1912. Y entonces es la prueba evidente de que a Joselito le gustaban los saraos y la pintura, porque además otra cosa que llevamos en el libro, es decir, ni eran las Pablo Romero, ni estaba la foto hecha en Sevilla, o sea, todo lo que se ha contado es una tontería, pero sí es muy significativo de una cosa que se ha dicho, como fíjate qué investigación he hecho y lo que he demostrado aquí, qué tal, y resulta que se lo han inventado también, ¿sabes? Una cosa tan tonta como esa, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco lo que... Bueno, pues nada. Ahí estamos. Viva Joselito. Viva Joselito. Y pues nada más. Nos marchamos a los Sanfermines, que es la época. La suerte que tenéis los caballos. Es la este época. año hacemos novilla nosotros, una pena. Pues nada, ya en el próximo programa hablaremos de Pamplona largo y tendido, como es obligado, vuelvo a repetir. Pues nada, muchas gracias, Fidel. Vamos a volver a enseñar el libro. Y nada, y que tengas mucho éxito y que sea tan bien acogido por los aficionados como fueron los 2 anteriores. Sí, a los aficionados les va a gustar. Hay a mucha gente a los que no les va a gustar. Pero eso es como tiene que ser. Eso es como tiene que ser. Nosotros, sinceramente. Yo sospecho mucho de la gente que cae bien a todo el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque es falsa. Porque creo que no puede ser y además es imposible. Porque es falsa y no dice la verdad. Cuando dices la verdad, pues que es muy bien a los buenos, pero que es muy mal a los malos. Esa es la senda de la gente honrada y sincera. Nosotros lo único que queremos es, ya que estamos encontrando cómo era Joselito, pues que, hombre, intentar divulgar esa imagen. Pero vamos, yo estoy seguro de que a los aficionados les va a interesar mucho. Y además otra cosa. Al final, ¿quién critica? Pues siempre un tipo en Twitter con nombre supuesto, que no tiene ni valor, sí, que no suele tener ni valor para decir cómo se llama. Por lo tanto, quien no es capaz de criticar diciendo cómo se llama, sus juicios para mí no tienen ninguna validez. No se puede. Son los de un cobarde. Por lo tanto, no hay que hacer ni caso. Pues nada, yo estoy convencido de que va a ser muy interesante para los aficionados, de que va a ser igual de bien acogido que los 2 anteriores. Y nada, sigan viendo al toro por los cuernos.